Sé bienvenida, oyente especial. Soy Diego, y estoy aquí para traer calma y consuelo a tu noche. Esta historia ha sido creada para relajar tu mente y llenar tu corazón de tranquilidad. Respira despacio, relájate por completo y permite que este relato lleno de magia y serenidad te guíe. La suave luz de la tarde se derramaba sobre el jardín encantado, creando un escenario de tranquilidad serena. El cielo, con tonos dorados y anaranjados, comenzaba a transitar hacia el azul profundo de la noche, pero aún mantenía el calor del día. El viento, fresco y gentil, danzaba entre los altos árboles, acariciando las hojas y haciéndolas moverse suavemente, como si estuvieran susurrando secretos que solo la naturaleza podía entender. Las flores, en su mayoría de colores suaves lilas, blancas y rosas delicadas, estaban en plena floración. Sus aromas se esparcían por el aire, formando una mezcla dulce y terrenal que invitaba a una respiración profunda y relajante. El sonido de las hojas al viento se mezclaba con el canto de pájaros distantes, creando una melodía natural que traía calma al alma. El jardín parecía suspendido en el tiempo, un lugar donde los momentos no se apresuraban, sino que se extendían suavemente como una brisa. En el corazón del jardín, una pequeña cabaña se alzaba, hecha de piedras antiguas y madera envejecida por el tiempo. El techo, cubierto de musgo, parecía haber sido parte del propio suelo, como si fuera una extensión natural de la tierra. El humo de una chimenea suave salía por la campana, creando un contraste acogedor contra la frescura del aire. La puerta de madera, tallada con detalles sencillos, estaba entreabierta, como si invitara a alguien a entrar y perderse en la serenidad del interior. Martina, una señora de cabellos plateados que caían suavemente hasta sus hombros, caminaba lentamente entre las flores. Sus pasos, suaves y casi imperceptibles, dejaban marcas ligeras en la tierra blanda, como si fuera una parte inseparable de ese lugar. Su rostro, marcado por el tiempo, exhibía la sabiduría de una vida llena de experiencias, pero sus ojos, de un azul profundo, aún brillaban con la curiosidad y la paz que la naturaleza proporcionaba. Ella no se apresuraba. Cada movimiento suyo era calmado y deliberado, como si estuviera en armonía con el ritmo del jardín. El viento tocaba suavemente su rostro, acariciando su piel y trayendo consigo el olor fresco de los árboles y de la tierra húmeda. Los sonidos del bosque, las hojas al viento y el canto distante de los pájaros, parecían envolver a Martina en una manta de tranquilidad. El jardín era más que un simple lugar, era un refugio de calma y serenidad, donde el tiempo parecía desacelerar. Cada árbol, cada flor, cada pedazo de hierba parecía respirar al ritmo del corazón de Martina. Cuando se agachaba para tocar un pétalo o observar un pequeño insecto que pasaba, lo hacía con una atención silenciosa, como si estuviera absorbiendo la esencia de todo aquello. El aire fresco, cargado de la fragancia de las flores y de la tierra mojada, envolvía sus sentidos, y ella sentía un profundo agradecimiento por poder compartir ese momento con la naturaleza. No había prisa en ese lugar. El mundo exterior podía ser agitado, pero allí, en el jardín encantado, Martina encontraba la paz que buscaba. Sabía que ese jardín tenía algo de mágico, algo que iba más allá del simple encanto de las flores y los árboles. Era un espacio donde el alma podía descansar, donde las preocupaciones se disipaban como la bruma de la mañana. El crepúsculo comenzaba a envolver el jardín, pintando el cielo con tonos suaves de lila y rosa. Las últimas luces del día se despedían, y el bosque alrededor parecía despertarse lentamente, pero con una calma profunda, casi sobrenatural. El viento, que antes danzaba alegremente entre las flores, ahora se volvía más suave, pasando entre los altos árboles con un sonido casi melódico, como si el mismo bosque estuviera respirando. Martina, envuelta en su manto de lana, sintió el aire más fresco tocar su piel. El olor de tierra húmeda y madera antigua envolvía el ambiente, trayendo a la memoria un sentimiento de nostalgia, como si el olor de ese bosque fuera familiar desde siempre. Los árboles imponentes, con sus hojas doradas y rojizas, parecían erguirse como guardianes del secreto del bosque. Sus troncos, cubiertos por una fina capa de musgo, estaban adornados con pequeños hongos blancos y delicados, como si estuvieran decorados con el toque suave de un hada.
A medida que caminaba por el sendero de tierra que se extendía ante ella, los pasos de Martina resonaban suavemente, pero la sensación de silencio profundo era casi total. El sonido de las hojas bajo sus pies estaba amortiguado por la espesa capa de musgo que cubría el suelo del bosque. El aire parecía más denso allí, más pesado, como si llevara consigo una energía tranquila que llenaba cada espacio, cada rincón del bosque. Observaba los árboles con sus ramas entrelazadas, creando una especie de techo natural, dejando solo una leve cantidad de luz filtrándose a través de las hojas, creando un juego de sombras que danzaba suavemente en el suelo. La sensación de estar en un lugar donde el tiempo no existía era palpable. El bosque parecía moverse en un ritmo diferente, como si cada hoja, cada rama, cada piedra estuviera en total armonía con el mundo a su alrededor. La calma solo se interrumpía por el canto distante de una lechuza, cuya voz grave y misteriosa resonaba por el bosque. Era como si la lechuza estuviera cantando una antigua canción, algo que hacía mucho tiempo se había perdido en las memorias de la naturaleza, pero que aún resonaba en cada rincón del bosque. Martina sentía la presencia del animal, no como una amenaza, sino como una vieja amiga que conocía los secretos del bosque y los protegía con la mirada atenta. A medida que se adentraba más en el bosque, un aroma suave de pino y de hojas secas se mezclaba con el aire fresco, creando una sensación de acogimiento, como si el propio bosque la estuviera abrazando. El silencio era tan denso que cada sonido, desde el crujido de una rama rota hasta el leve susurro de una hoja, parecía amplificado, creando una conexión profunda entre Martina y la naturaleza a su alrededor. De repente, una ligera neblina comenzó a formarse entre los árboles, dándole al bosque una apariencia aún más misteriosa y etérea. La niebla flotaba suavemente por el suelo, como si estuviera danzando al ritmo del viento. La sensación de que algo mágico estaba a punto de suceder crecía lentamente en Martina, pero por el momento, ella se contentaba con el simple placer de estar en paz en ese ambiente encantado. Martina sabía que el misterio del bosque no era solo visible, sino también sentido. Cada paso que daba parecía ser guiado por la propia energía de la naturaleza. Se sentía segura, y al mismo tiempo, maravillada por la grandiosidad silenciosa del bosque, que parecía esconder historias antiguas, contadas solo por los árboles, los vientos y los animales. En ese momento, al respirar profundamente, se permitió ser envuelta por la serenidad del bosque. El aire estaba fresco, pero al mismo tiempo, acogedor. El perfume de las flores silvestres y de la madera seca se mezclaba con la frescura de la niebla, creando una sensación de paz que llenaba su corazón. El bosque, con su silencio profundo y su belleza inalcanzable, se convertía en un lugar donde las preocupaciones se deshacían, y el simple hecho de estar allí ya era un recordatorio de que, en el fondo, lo que más importa es estar en sintonía con el mundo a su alrededor. El suave sonido de los pasos de Martina se volvía casi imperceptible a medida que avanzaba por el bosque, absorbida por la tranquilidad del ambiente. El cielo, ahora completamente cubierto por un manto de estrellas centelleantes, irradiaba una luz plateada que reflejaba en las hojas de los árboles, creando un efecto etéreo, como si el mismo cielo hubiera descendido para abrazar la tierra. La luna llena brillaba con intensidad, esparciendo su luz fría y serena sobre el paisaje, tiñéndolo todo de un tono plateado y mágico. Cada paso que daba, Martina sentía el aire más fresco, un toque sutil de un viento suave que acariciaba su piel, trayendo consigo el olor terroso de las raíces del bosque y el perfume suave de las flores nocturnas. El aroma de los piñones y de las hojas secas, impregnado en el aire, parecía limpiar su mente, permitiéndole dejar atrás cualquier pensamiento, cualquier preocupación. Cada respiración era profunda, lenta, una invitación a relajarse aún más, sintiéndose parte de ese vasto mundo natural. Se detuvo por un momento frente a un árbol inmenso, cuyas raíces expuestas y entrelazadas parecían manos antiguas sosteniendo la tierra con firmeza. La corteza del árbol estaba rugosa al tacto, pero aún así, agradable. El musgo que lo cubría emanaba una ligera humedad, dando una sensación de frescura y suavidad. El tronco del árbol parecía guardar secretos e historias antiguas, como si fuera un guardián del bosque, testigo de todos los cambios y ciclos de la naturaleza. A medida que Martina miraba la inmensidad de los árboles ante ella,
una sensación peculiar la envolvió, una sensación de que estaba a punto de cruzar un límite invisible, un punto donde la realidad y el misterio se encontrarían. El viento se calmaba y el sonido del bosque se volvía más distante, como si el mundo a su alrededor estuviera en silencio, esperando que ella tomara una decisión. Cada segundo que pasaba, el ambiente parecía más espeso, cargado de una quietud casi sagrada. El camino ante ella se bifurcaba, creando una encrucijada. Los árboles alrededor formaban una especie de corredor, pero el sonido de la naturaleza a su alrededor disminuía a medida que se acercaba a la bifurcación. El camino a la izquierda era más estrecho, con arbustos y plantas rastreras, pero había una sensación de acogimiento, como si ese camino fuera más familiar, más seguro. El camino a la derecha, por otro lado, parecía más misterioso. Los árboles se alzaban más altos, sus sombras proyectadas en el suelo creando formas casi animadas, como si el mismo bosque le estuviera ofreciendo una elección, seguir el camino conocido o adentrarse en lo desconocido. El aire estaba más pesado alrededor de la encrucijada, como si el mismo bosque estuviera esperando la decisión de Martina. Cada paso que daba parecía resonar, pero el sonido era suave, casi amortiguado por la espesa capa de hojas secas en el suelo. La brisa que pasaba entre las ramas parecía susurrar, creando una sensación de que el viento tenía algo que decir. La sensación de que el ambiente estaba cargado de una presencia casi mística se intensificaba con cada momento, y Martina sentía un escalofrío suave en su espalda, una sensación de que algo grande, algo mágico, estaba a punto de revelarse. En ese momento, el canto de una lechuza distante rompió el silencio de la noche, una melodía suave y profunda que parecía llenar el aire con su sabiduría silenciosa. El sonido resonaba por el bosque, creando una sensación de que ese lugar había sido testigo de innumerables historias, de incontables momentos de paz y misterio. La lechuza parecía aprobar la presencia de Martina allí, como si la estuviera observando con ojos que entendían más de lo que simples criaturas del bosque podrían comprender. Martina sintió su corazón latir más despacio. El silencio del bosque la envolvía como una manta, trayéndole una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sin prisa, miró los dos caminos ante ella, sintiéndose agradecida por estar allí, por estar en sintonía con la naturaleza. La encrucijada no era solo una elección de dirección, sino una elección de cómo vivir el momento, de cómo conectarse con la magia silenciosa que rodeaba el bosque. Sabía que, independientemente del camino que eligiera, el bosque siempre la guiaría de vuelta a casa. Y, con esa certeza tranquila en el corazón, hizo su elección, dejándose llevar por la belleza del momento y por la serenidad que la rodeaba. Mientras Martina caminaba por el camino elegido, el bosque se abría ante ella como un vasto abrazo. El aire ahora estaba más fresco, y la humedad de la noche traía una sensación de alivio, como si el mundo se hubiera calmado. El silencio a su alrededor era profundo, lleno solo por el suave sonido de las hojas secas siendo pisoteadas bajo sus pies y por el susurro del viento que acariciaba las ramas de los árboles. La brisa traía consigo una fragancia ligera y terrosa, la marca de la noche que se apoderaba del bosque. Cada respiración, Martina se sentía más conectada al corazón de ese lugar, como si formara parte del ciclo natural que se desarrollaba a su alrededor. A medida que se adentraba más profundamente en el bosque, el escenario se volvía más etéreo. El camino que antes era visible se estrechaba, hasta que se vio rodeada por árboles antiguos, cuyos troncos anchos parecían soportar el peso del tiempo. Sus hojas, ahora plateadas por la luz de la luna, reflejaban el brillo de la noche como un manto de diamantes. Las sombras que danzaban en el suelo creaban formas suaves, que parecían moverse con el viento, pero de una manera que transmitía más serenidad que inquietud. El sonido del agua corriente comenzó a mezclarse con el silencio, como un delicado murmullo que venía de algún lugar adelante. Martina siguió el sonido, con los pasos tranquilos y la mente serena, hasta que la claridad se reveló ante sus ojos. El lugar era una verdadera obra de arte de la naturaleza, una especie de santuario escondido en el corazón del bosque. La hierba que cubría el suelo era suave, de un verde profundo que parecía brillar a la luz de la luna. Las ramas de los árboles se entrelazaban por encima de ella, formando un techo natural,
como si quisieran proteger ese lugar secreto. El aire estaba más denso allí, cargado con una sensación de pureza, como si fuera un espacio donde el tiempo no tuviera poder. En el centro del claro, una pequeña fuente de agua brotaba del suelo, sus aguas claras y brillantes fluían suavemente, creando una sinfonía suave que se mezclaba con el sonido distante del viento. El agua parecía emitir una luz suave, como si llevara consigo la energía de la propia luna. El reflejo de la luz lunar en el agua creaba pequeños puntos brillantes que bailaban sobre la superficie, trayendo a la mente de Martina imágenes de estrellas cayendo suavemente sobre el suelo. La sensación era de una paz profunda, como si estuviera en un lugar donde el mundo, con todas sus preocupaciones, no existiera. Alrededor del claro, grandes piedras cubiertas de musgo se erguían como guardianas de ese espacio sagrado. Las piedras, con sus formas irregulares y suaves al tacto, parecían fusionarse con el suelo, convirtiéndose en una parte integral de ese ambiente encantado. Martina sentía que allí había algo más allá de la pura belleza que se presentaba ante sus ojos. Era como si las piedras, el agua y los árboles compartieran un secreto antiguo, un misterio que solo los más sensibles podrían comprender. Al caminar más adentro del claro, Martina sintió una leve brisa acariciar su rostro. El viento, ahora más suave, parecía traer consigo una energía tranquila y revitalizante, como si la naturaleza estuviera susurrando palabras de acogida, ofreciendo a su alma un descanso profundo. El sonido del agua, el canto del viento y el toque suave de la brisa hacían que su mente se calmara aún más. Cada respiración parecía más profunda, más serena, como si estuviera absorbiendo la tranquilidad de ese lugar mágico. Y entonces, el silencio que seguía al sonido del agua fue interrumpido por un sutil movimiento en las sombras. Un resplandor suave apareció entre los árboles, una luz centelleante que parecía flotar sobre el suelo. Martina se acercó lentamente, sin prisa, absorbiendo cada detalle de la escena, cada sensación que llenaba su ser. La luz que surgía parecía tener vida propia, moviéndose con la delicadeza de una mariposa. Se sentía atraída, pero no con prisa. El resplandor, aunque misterioso, no traía miedo, sino una sensación de calma, como si fuera una invitación para descubrir algo nuevo, algo que solo podría ser entendido allí, en ese momento perfecto. Mientras la luz flotaba suavemente entre los árboles, Martina se detuvo, permitiéndose absorber la energía tranquila de ese momento. El viento que pasaba entre las hojas parecía hablar directamente con ella, y, por un breve instante, sintió como si fuera parte del bosque, como si su alma estuviera entrelazada con la esencia del lugar. No había prisa, no había necesidad de hacer nada más que simplemente estar allí, inmersa en la paz que solo la naturaleza podría ofrecer. La luz en las sombras, el sonido del agua, la frescura de la brisa, todo estaba en armonía, invitando a Martina a continuar su viaje. Pero en ese instante, sabía que lo más importante era simplemente vivir el presente, sentir la belleza a su alrededor y permitir que el bosque la cuidara, como una madre acogedora que siempre la guiaría al lugar de paz y serenidad. Martina estaba completamente inmersa en la tranquilidad del claro. El suave sonido del agua y el murmullo de los árboles al viento habían creado un ambiente de serenidad profunda, como si todo el universo estuviera en un perfecto equilibrio. Podía sentir la suavidad de la brisa tocando su piel, como manos gentiles que la envolvían, y la frescura del aire nocturno parecía renovar su energía con cada respiración. Mientras Martina permanecía allí, rodeada por la paz que la naturaleza ofrecía, algo peculiar comenzó a suceder. Un leve temblor recorrió la tierra bajo sus pies, y un susurro suave se hizo presente entre las hojas, como si los árboles estuvieran intercambiando secretos. La luz de la luna, que antes iluminaba el claro de manera suave, ahora parecía pulsar, emitiendo una tonalidad aún más suave y misteriosa. Fue entonces cuando apareció una figura, como una sombra que se deslizaba silenciosamente entre los troncos de los árboles. Martina sintió una leve curiosidad, pero no había miedo en su corazón. La criatura que emergió de la oscuridad parecía estar hecha de pura luz y esencia del bosque. Su cuerpo era etéreo, envuelto en una niebla suave que reflejaba los destellos de la luna. Las formas del ser eran indistintas,
como si fuera más un espíritu de la naturaleza que una criatura física, pero su presencia irradiaba una sensación de sabiduría profunda y de acogida, como si fuera el alma misma del bosque manifestándose ante ella. La criatura se movió con gracia, con pasos silenciosos que dejaban una estela de pequeñas flores luminosas en el suelo, flores que parecían florecer instantáneamente donde pasaba la criatura. El perfume de esas flores se dispersó suavemente por el aire, trayendo una sensación de confort y tranquilidad. Martina, sentada en el centro del claro, observaba la figura con calma, sintiendo su corazón latir en sintonía con el ritmo del bosque. No había prisa en su cuerpo, como si el tiempo se hubiera suspendido. La criatura se detuvo frente a ella, y la suave brisa a su alrededor parecía aumentar su intensidad, creando una danza silenciosa de hojas que flotaban por el aire. Martina sintió que, de alguna manera, la criatura la observaba con una atención gentil y paciente. El ambiente a su alrededor parecía volverse más silencioso, como si el propio bosque estuviera esperando un momento de reflexión. El único sonido era el del viento que danzaba suavemente entre los árboles y el delicado fluir del agua. Al acercarse a Martina, la criatura hizo un gesto suave con sus manos etéreas, y una ola de serenidad la invadió. Fue como si una sabiduría ancestral se estuviera transmitiendo de manera silenciosa e intuitiva. No era una palabra, sino una sensación que se profundizaba con cada respiración. La criatura parecía estar ofreciéndole a Martina la oportunidad de acceder a algo dentro de sí misma, algo profundo, sereno, una sabiduría interior que quizás no sabía que poseía. El aire se volvió más denso, casi como si el espacio entre ella y la criatura estuviera cargado con una energía palpable. Con cada segundo que pasaba, Martina sentía su cuerpo relajarse aún más, como si estuviera siendo guiada hacia un estado de armonía absoluta. Su espíritu parecía flotar en paz, sin prisa de buscar respuestas, sin necesidad de explicaciones. La respuesta estaba en su propia esencia, en el profundo entendimiento de que, como el bosque y la luna, ella también formaba parte de algo mucho mayor. El perfume suave de las flores a su alrededor intensificaba la experiencia, y el sonido del agua parecía ahora más claro, más nítido, como si cada gota que caía de la fuente fuera un recordatorio de que todo estaba en constante movimiento, pero siempre en equilibrio. Martina sintió que estaba siendo envuelta por un abrazo invisible, pero reconfortante, que la conectaba con la esencia de la vida y la naturaleza de una manera que las palabras no podrían expresar. La criatura, con su ser hecho de luz y niebla, parecía estar transmitiendo a Martina una sensación de pertenencia, de entendimiento profundo. Todo lo que la rodeaba, el bosque, la luz de la luna, el agua, el viento, todo era una manifestación de la misma energía que pulsaba dentro de ella. Y en ese momento, Martina comprendió que no necesitaba buscar afuera lo que ya estaba presente en su interior, la serenidad, la sabiduría, la paz. Estas eran cualidades que había poseído desde siempre, solo esperando ser accedidas, como las estrellas que, tras las nubes, siempre estuvieron allí, esperando brillar. La criatura dio un paso atrás, como si ya hubiera compartido con Martina lo que necesitaba saber, y comenzó a alejarse con la misma suavidad con la que había surgido. A medida que la figura se disolvía en la niebla, Martina sintió una sensación de gratitud invadir su corazón, como si la estuvieran dejando con un precioso regalo, el recuerdo de su propia fuerza interior. El aire alrededor del claro se calmó nuevamente, y el sonido del agua volvió a dominar, ahora más claro y reconfortante, como si el propio espíritu del bosque estuviera susurrando palabras de despedida. Martina permaneció allí por más tiempo, absorbiendo la paz que la envolvía, con la certeza de que el encuentro con la criatura del bosque había sido solo una manifestación de algo mucho mayor, algo dentro de sí misma, que siempre estuvo esperando ser reconocido. El claro donde Martina se encontraba ahora parecía más profundo, como si el tiempo se hubiera desacelerado para permitirle absorber la tranquilidad que estaba por todas partes. La criatura se había desvanecido de manera casi mágica, dejando atrás una sensación de acogida que se expandía por el bosque. El murmullo del agua y el suave susurro del viento entre los árboles formaban una melodía suave que llenaba el espacio, trayendo una paz inmensa al espíritu de Martina. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la frescura de la brisa en su rostro, que acariciaba su piel como el toque suave de una madre. El aire parecía más puro allí,
cada respiración trayendo una sensación de renovación y claridad. El olor de la tierra mojada y las hojas frescas se mezclaba con el perfume de las flores luminosas que aún flotaban a su alrededor, creando una atmósfera que parecía ser un refugio para su alma cansada. El mundo parecía haber detenido su curso allí, como si todo estuviera en perfecto equilibrio. Al abrir los ojos, Martina notó un leve cambio en el entorno a su alrededor. La luz de la luna, que antes iluminaba el claro con una suavidad casi etérea, ahora parecía más cálida, con un tono dorado que bañaba el bosque en una luz tranquila y reconfortante. Las sombras de los árboles se alargaban, creando formas danzantes que parecían conversar entre sí en silencio. Todo alrededor parecía haber sido tocado por la sabiduría de la naturaleza, y Martina sintió, profundamente, que ella también formaba parte de esa sabiduría. Mientras observaba el escenario, una profunda sensación de gratitud comenzó a crecer dentro de ella. Era como si todo el espacio a su alrededor le estuviera ofreciendo una lección silenciosa, una lección de paciencia y aceptación. El bosque, las estrellas en el cielo, el sonido del agua corriendo y hasta el viento, todo parecía decirle que la paz no estaba en correr tras el futuro, sino en estar presente en el momento, apreciando cada respiración, cada latido del corazón. Era como si el bosque le hubiera enseñado a mirar hacia adentro, a reconocer la fuerza tranquila que reside en el silencio, en la quietud del ser. Martina sintió que ya no necesitaba buscar respuestas. Estaban allí, dentro de su corazón, donde el sonido del agua y la suavidad de la brisa se encontraban en perfecta armonía. La sabiduría que la criatura del bosque había compartido con ella no necesitaba palabras. Se sentía, se percibía en cada fibra de su ser, como una luz que comenzaba a brillar de adentro hacia afuera. El camino de vuelta hasta la pequeña cabaña, donde comenzó el viaje, parecía ahora más claro y acogedor. Cada paso que Martina daba sobre el suelo suave del bosque parecía guiado por una energía serena. Las hojas, suavemente tocadas por la brisa, se movían de forma casi danzante a su alrededor, como si el camino estuviera siendo suavemente preparado para ella. Ella sentía sus pies tocando el suelo de manera más consciente, sintiendo cada paso como una conexión con la tierra que la sostenía, con la naturaleza que la envolvía. Mientras caminaba, el sonido del agua se volvía cada vez más nítido, como si la corriente de un arroyo se estuviera acercando. La melodía de las aguas parecía acompañar sus pasos, trayendo una sensación de paz aún mayor. El olor de la tierra y las flores se intensificaba con cada momento, llenando sus sentidos de manera reconfortante. Las estrellas en el cielo parecían más cercanas, más visibles, como si estuvieran saludándola, ofreciéndole un recordatorio de que la luz siempre está presente, incluso en las noches más oscuras. Al llegar nuevamente a su cabaña, Martina sintió una sensación de completa armonía. El viaje, tanto físico como espiritual, la había transformado de una manera silenciosa, pero profunda. Se sentó en el pequeño porche de la cabaña, mirando el cielo estrellado, sintiendo la frescura de la noche, y por un momento, todo parecía haber encontrado su lugar. Sabía que la verdadera paz no estaba solo en el silencio del bosque, sino también dentro de ella, en su propia esencia, que ahora se sentía más conectada al universo que la rodeaba. El suave sonido de la naturaleza continuaba, casi como una canción de cuna, arrullando a Martina en un estado de completa serenidad. Ella respiraba con calma, sintiéndose en paz consigo misma, con el mundo y con todo lo que había vivido. Sabía que la lección silenciosa del bosque estaba con ella, y que el viaje de autoconocimiento y paz interior apenas comenzaba. Pero, por ahora, lo que importaba era el presente, el momento de estar allí, en armonía con la tranquila noche, la suave brisa y el sonido de las aguas fluyendo, como si todo el universo estuviera conspirando para ofrecerle la paz que tanto buscaba. Mientras la noche se extendía, Martina permanecía allí, tranquila, envuelta por la serenidad del bosque. El cielo ahora estaba cubierto por una infinidad de estrellas, cada una brillando suavemente como pequeños faros de luz, recordándole la paz que se puede encontrar en el silencio y la quietud. La brisa, ahora más suave, continuaba acariciando su piel, y el sonido del agua fluyendo cerca parecía crear una melodía que arrullaba sus pensamientos. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del día disiparse, y la ligereza de la noche apoderarse de su ser. Sabía que la verdadera calma no venía de la búsqueda incesante, sino del simple acto de permitirse estar presente, conectada con el momento. En su corazón,
Había un profundo agradecimiento por la sabiduría que la naturaleza le había ofrecido. Se sentía agradecida por haber vivido ese momento de tranquilidad, de paz interior, y por estar en sintonía con el universo que la rodeaba. Ahora, era hora de descansar. La noche se extendía ante ella, ofreciéndole un refugio seguro y acogedor, una invitación a dejar que el sueño, suave como la brisa que la rodeaba, la envolviera y la guiara hasta un sueño tranquilo. Buenas noches, querida amiga. Que la paz que Martina encontró en el bosque también toque tu corazón y traiga serenidad a tu noche. Que sientas la suavidad del viento y el suave sonido del agua, recordándote que la calma siempre está a tu alcance, solo necesitas respirar y estar presente. Duerme bien y ten sueños tranquilos, envueltos en la suave luz de las estrellas. Hasta la próxima, en otro viaje de serenidad y paz.